Dios te bendiga. En el libro de los Jueces, capítulo 15, versículo 14, encontramos lo siguiente. Cuando llegaron a Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino, y las ataduras se cayeron de sus manos. Hace algunos años en Chile, una historia le dio la vuelta al mundo. 33 mineros quedaron enterrados bajo tierra. Durante muchos días los rescatistas trataron de sacarlos a la superficie, pues aún estaban con vida. Sin embargo, nada parecía funcionar. Sus máquinas se averiaban, sus planes fracasaban y creían que ninguno de sus esfuerzos iba a tener resultado. Los mineros, por su parte, allá donde estaban, clamaban a Dios para que Él interviniera y que hiciera un milagro en su favor. Después de mucho trabajo y de muchos días, cuando el primero de estos 33 mineros salió a la superficie, en su camiseta llevaba una frase: gracias, Señor. Hay momentos en nuestra vida donde nuestra fuerza no es suficiente, donde nuestros esfuerzos son en vano. Es allí donde debemos aprender a depender de Dios. Algo similar le ocurrió a Sansón en el capítulo 15 del libro de Jueces. Dice el texto que llegaron a Lei y los filisteos salieron a su encuentro. Antes de esto, Sansón había tenido un problema familiar. Su esposa y toda su familia habían sido muertos por los filisteos. Sansón, en venganza, les quema muchas tierras y los filisteos ahora quieren vengarse también. Llegan al pueblo de Israel y le dicen: venimos por Sansón. Y Sansón les es entregado por manos de su propio pueblo. Sansón estaba atado de manos y el pueblo se acerca para destruirlo. Y es en ese momento donde no había escapatoria, donde parecía que la vida de Sansón llegaba a su fin, cuando el versículo nos dice: el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas se rompieron, y las ataduras se rompieron. ¿Notas algo interesante? La fuerza no estaba en Sansón, no estaba en su cabello, la fuerza no venía dentro de él, sino que la fuerza venía de Dios. Sansón pudo morir aquel día, pero cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él, la historia cambió por completo. Las cuerdas que hace un momento lo ataban, ahora no estaban. Y Sansón toma la quijada de un asna y con ella mata a 1000 hombres de los filisteos y libera al pueblo. La primera lección importante que vemos en este capítulo es: la fuerza proviene de Dios. Sansón no tenía fuerza en sí, y Dios decide utilizarlo a pesar de ser un hombre pecador, a pesar de que se había extraviado, a pesar de que no había seguido el consejo de sus padres. Dios libera al pueblo por Sansón, a pesar de ser un hombre indigno. Luego de esto, al terminar, dice el verso 17, de decir esto, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lei. Como tenía mucha sed, clamó a Jehová: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Cómo dejarás que muera yo ahora de sed y caiga en mano de estos incircuncisos? La segunda lección que aprendemos de esta historia es la siguiente: el éxito, la victoria, no nos hacen independientes de Dios. Sansón había tenido quizá la victoria más importante hasta aquel momento en su vida. Sin embargo, se haya expuesto a la sed. ¿Dónde podría saciarla en medio del desierto? ¿Dónde podría saciar su sed si no había agua cerca? Y le dice a Dios: Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Has liberado a tu pueblo por medio de mí y ahora muero de sed y no hay ningún lugar donde yo pueda saciarme. Muchas veces pensamos que el éxito en nuestra vida nos da licencia para que nos alejemos de Dios. Sin embargo, la historia de Sansón nos recuerda que cuando más éxito tenemos en nuestra vida, más debemos depender de Dios, porque Él es el único que puede sustentarnos. El versículo 19 nos da una tercera lección importante. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lei, y salió de allí agua. Sansón bebió, recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó a aquel lugar En Acore. Sansón iba a morir ahora de sed. Sin embargo, Dios abrió una peña. Dios abrió una cuenca
y la sed de aquel hombre fue saciada. Yo no sé cuántas veces en tu vida te has encontrado en esta situación, donde no hay salida aparentemente, donde solamente queda resignarnos a lo que pasará, donde no vemos respuesta de Dios por ningún lado. Sansón se encontró en esa misma situación. Sansón pensaba que moriría de sed. Sin embargo, Dios siempre tiene un plan. Dios abrió una cuenca para saciar la sed de su siervo. Y así como abrió esa cuenca, Dios puede abrir cualquier cosa para darte salvación a ti. 3 lecciones importantes. La fuerza proviene de Dios y Dios puede utilizarnos a pesar de que seamos pecadores, si nos dejamos guiar por Él. Número 2. El éxito no debe alejarnos de Dios. No nos debe hacer independientes de Él, sino que nos debe acercar a su gracia. Y número 3. Dios siempre suple nuestras necesidades. Yo no sé cuál problema estás pasando hoy. Yo no sé cuáles son las circunstancias y las carencias que hay en tu vida. Clama a Dios y Él responderá. Y abrirá caminos donde no los hay. Y abrirá puertas que antes no existían. Lo hizo en el pasado y lo hará también hoy en el presente. De la historia de Sansón podemos aprender grandes lecciones. Pero yo quiero que esto quede grabado en nuestras mentes. Dios siempre suple a su pueblo. Sin importar la circunstancia en la que hoy estés pasando, Dios abrirá puertas, Dios abrirá manantiales que darán aguas vivas de vida eterna. Que Dios te bendiga. Te invito a que sigamos estudiando juntos la palabra del Señor.